iOS 26 empezó a presentar problemas de rendimiento, especialmente en dispositivos que tenían 4 GB de RAM, a pesar de que no eran muy antiguos, que dijéramos. Era algo que se veía venir desde versiones anteriores incluso, pero a pesar de que iOS 27 sería una versión de optimización, esto no será suficiente para que estos dispositivos vuelvan a ir bien. Y es que sí, todas las filtraciones indican que iOS 27 es una versión de rendimiento, de estabilidad y de mejorar el dispositivo, que Apple se va a enfocar no en tanto en novedades, que es lo único importante aparte de rendimiento y optimización sería la inteligencia artificial, y el resto sería optimización y rendimiento para solucionar bugs y problemas y hacer que el software se sienta una vez más estable, algo que hace muchos años no se ve con mucha claridad. Por lo que nos encontramos que teóricamente debería ir bien en dispositivos antiguos, y la respuesta es sí, pero no. En dispositivos como iPhone 12 Pro o 13 Pro que tienen 6 GB de RAM, sí debería de notarse una mejoría importante, sí debería de sentirse que es un poquito más fluido, que el rendimiento mejoró, pero en dispositivos como el iPhone 12 o el iPhone 13 son dispositivos que lastimosamente no van a ver mucha mejoría porque tienen 4 GB de RAM. Desde hace muchos años ya se veía algunos problemas con esta cantidad de RAM en iOS, a pesar de que iOS no es Android, pero por ejemplo desde el 2022 si tú tenías un iPhone 12, un iPhone 13, tomabas una foto y te ibas rápidamente a una aplicación, ya se sentían cosas raras como que no cargaba bien y demás. Estamos hablando 4 años después, los dispositivos siguen teniendo un buen rendimiento, muy entre comillas, y con iOS 26 se vino más a pique, con iOS 27 tratarán de solucionarlo, pero es algo que probablemente no va a mejorar tanto porque ya estamos hablando de que es un límite físico, un límite por culpa de la tacañería de Apple. Pues cuando Apple introdujo ya 6 GB de RAM por primera vez en un iPhone fue durante los iPhone 12 Pro. Uno pensaría que, como era de costumbre, ese iPhone normal de siguiente generación iba a incluir la novedad también de los 6 GB de RAM. Pues no, como en esa época estaban con la escasez de chips y unas cuantas cosas más debido a las secuelas de la pandemia, decidieron que esa novedad de ponerse 6 GB de RAM junto al mismo chip se iban a guardar para el iPhone 14. Y eso es lo que tenemos en la actualidad, que tenemos un iPhone 13 con 4 GB de RAM, un iPhone 14 con 6 GB de RAM, dispositivos Pro de la serie 14 también con 6 GB de RAM y dispositivos de la línea 15 en su versión Pro. A partir de ese momento introdujeron 8 GB de RAM, por lo que nos encontramos que si actualmente iOS va mal por temas de memoria RAM en dispositivos antiguos, es por la poca previsión que tuvo Apple respecto de esta, en cómo se iba a desarrollar su sistema operativo a futuro y todo lo demás. Por lo que en resumidas cuentas nos encontramos que iOS 27, por muy buena versión que sea, va a tener un pico de rendimiento en los iPhone antiguos y esto va a hacer que mucha gente empiece a cambiar. Así que ya sabes, si tienes un iPhone antiguo, ve pensando a ver qué tan conveniente es actualizarlo o si eres capaz de aguantar con un poco de las mejoras que tendría iOS 27. Y en resumidas cuentas, hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima.